Bien, pues nos hemos quedado con el servidor recién instalado. Hemos comprobado que tenía conectividad con Internet y en esta lección lo que vamos a hacer es realizar las primeras configuraciones en el servidor que nos van a permitir tener mejor conectividad con él desde la propia máquina. Vamos a actualizar los parches de seguridad que tiene pendientes. Vamos a habilitar el inicio de sesión directamente con el usuario root y vamos a instalar programas de administración remota que nos permitirán conectarnos a él y sobre todo hacernos mucho más fácil la administración del mismo. En esta slide o en esta diapositiva lo que os propongo es que echéis un vistazo a la guía de comandos frecuentes de Ubuntu para administrarlo mediante línea de comandos, porque aunque es posible que no lo necesitéis, en ocasiones es útil acceder por línea de comandos y a algunas cosas que no sean simplemente operaciones con archivos y directorios necesitan hacerse desde la línea de comandos. Hay que familiarizarse con cómo se cambia de directorio, cómo se ejecuta un fichero, etcétera. Y lo siguiente que os propongo para que descarguéis es el manual de usuario de VirtualBox, que está en inglés. En realidad la instalación del servidor la vamos a dejar funcionando, pero tampoco está de más que tengáis esta documentación por si en el futuro la necesitáis. Pues bien, lo primero que vamos a ver, que es interesante y quizás sea el momento de hacer una primera instantánea porque tiene sentido, es cómo funciona el tema de las instantáneas o los snapshots, que se llaman en VMware. Son, como ya hemos comentado, la forma que tenemos de congelar el estado de la máquina virtual en un momento en el tiempo. Y esto nos va a permitir volver a ese momento y tener la máquina exactamente igual que estaba. Es quizá buena idea hacer esto ahora, ya que la máquina está recién instalada y aún no hemos tocado nada ni para romperlo. Por lo tanto, vamos a hacer una instantánea de la máquina virtual ahora mismo. Quizás sea interesante apagarla para que la máquina esté en un estado más sólido, por así decirlo. Vamos a logarnos en la máquina. Bien, para apagarla tendremos que ejecutar, como todavía no hemos habilitado el acceso mediante root, los comandos con el prefijo sudo, que lo que hace es que los ejecuta como si fuésemos root. Y para apagarla escribimos shutdown -h de halt o detener y 0 para que espere 0 segundos. Nos pedirá nuestra contraseña y esto va a apagar la máquina. Pues bien, si ahora pinchamos en instantáneas, tomamos una instantánea 1 y en la descripción ponemos máquina recién instalada. Lo que va a hacer el sistema de virtualización a partir de ahora es escribir en un log los cambios que vayan ocurriendo en la máquina en lugar de estarlos consolidando en el fichero que representa el disco duro, ese fichero que puede crecer hasta 8 GB. Si en algún momento decimos que no queremos esa instantánea, lo que va a hacer es coger ese fichero en el que está escribiendo de forma temporal todo lo que está ocurriendo y lo va a consolidar en el fichero de disco. No es bueno tener muchas instantáneas corriendo a la vez, puesto que penaliza el rendimiento. Al final lo ideal es que la máquina tenga el disco duro, por lo que yo recomiendo que una vez que estemos seguros de que no vamos a tener que dar marcha atrás, borremos las instantáneas para que se consoliden todos esos ficheros en el tiempo. Bien, volvemos a pinchar en detalles y le damos a iniciar la máquina.
Vale, nos volvemos a logar con el usuario que ya hemos creado y la contraseña que habíamos puesto, en mi caso es temporal. Y lo que vamos a hacer ahora es habilitar el acceso a la máquina mediante root directamente, es decir, que podamos, en lugar de entrar con el usuario que hemos creado, entrar con el superusuario, y para eso lo que tenemos que hacer es ponerle un password. Bien, vamos a escribir sudo su, nos pide nuestra contraseña y ahora le establecemos la contraseña al usuario root. passwd root, vamos a poner la misma, yo por lo menos, temporal y temporal. Perfecto. Si os dais cuenta, el simbolito ha cambiado, el que está detrás de el nombre del usuario, arroba nombre del servidor. Antes era un símbolo de dólar y ahora es una almohadilla. La almohadilla quiere decir que ya estamos interactuando con la máquina con los privilegios de superusuario. Pues bien, como veis aquí también, la máquina tiene 11 paquetes de seguridad que pueden ser instalados. Es recomendable y muy aconsejable que actualicemos frecuentemente la máquina. Quizá sea interesante, si se lleva mucho tiempo sin actualizar y se va a hacer una actualización gorda, hacer una instantánea antes de actualizarlo, por si acaso algo deja de funcionar como funcionaba. Una vez que verifiquemos que no ha pasado nada, borramos la instantánea. Bien, pues para actualizar los parches de seguridad escribimos aptitude, que es un gestor de paquetes. En mucha documentación en internet encontraréis que hay gente que utiliza el comando apt-get y luego, igual que si fuese aptitude, install y lo que queremos hacer o queremos instalar. En este caso lo que vamos a hacer es instalar actualizaciones, por lo tanto save upgrade. Y esto verá la lista de paquetes que están pendientes de instalar, nos preguntará si queremos instalarlos o no. Al estar la Y en mayúscula y la N en minúscula, quiere decir que si le damos al Enter sin escribir nada, lo que va a hacer es decir que sí, porque la Y de Yes es la que está resaltada en mayúsculas. Así que le damos, esto va a descargar todos los paquetes y los instalará. Voy a pausar la grabación mientras termina de actualizarse el sistema. Pues bien, acaba de terminar de instalar las actualizaciones. Vamos a seguir configurando el servidor. Lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos mejorar la conectividad de nuestra máquina virtual, que actualmente tiene una dirección IP 10.2.0.15, que no pertenece a la misma red que el resto de equipos de nuestra red local, incluido el propio servidor que contiene a la máquina virtual. Si en este ejemplo, en este diagrama de red que os he puesto, sería más o menos lo que tenemos, lo que tengo yo implementado en mi casa, con lo que estamos haciendo este curso. Y lo que vemos es que el router tiene dos IPs, como ya comentamos antes, una pública conectada a internet a través de la conexión ADSL y otra privada que lo conecta con el resto de dispositivos de la casa o de la oficina. Las direcciones de la red local son del tipo 192.168.0. Esta máquina, por ejemplo, tiene la dirección 0.193, ¿vale? Y otros dispositivos pueden tener otras direcciones IP. Este servidor representaría donde hemos instalado el VirtualBox, y esta maquinita virtual que está aquí dentro representaría la máquina Linux que hemos instalado. Si vemos la configuración que tiene, vemos que tiene una dirección IP del tipo 10.0.2.15, perdonad, lo que hace que no podamos desde esta máquina llegar a la máquina Linux hasta que no
le cambiemos la configuración de red. Vamos a hacer un ping a 10.0.2.15, que es la dirección IP que tiene el servidor, y veremos que los paquetes de ping no llegan, se agota el tiempo que tiene como máximo para responder, porque no hay conectividad. Bien, pues esto lo podemos resolver cambiando el tipo de configuración que tiene por defecto la máquina cuando la hemos instalado, que es NAT, que lo que hace es una red virtual entre estos dos equipos, es decir, el anfitrión y el invitado, o el guest y el host, o el servidor donde hemos instalado VirtualBox y el propio sistema operativo. Esta red del tipo 10.0.2.15 lo que hace es que permite que esta máquina enrute el tráfico que ésta genera, lo encamine hacia el router y el router a su vez hacia Internet. Cambiando la configuración del adaptador a tipo adaptador puente o Bridget Network, lo que hacemos es que la máquina virtual esté directamente conectada a la misma red que el resto de equipos, y por lo tanto el router, mediante el protocolo de asignación dinámica de direcciones IP o de DHCP que hemos visto en el primer módulo, sea capaz de entregarle una dirección IP, de la misma red a la máquina virtual. Bien, pues esto lo hacemos en el menú máquina, configuración, pinchamos en red y donde pone conectado a NAT le decimos conectado a adaptador puente. Aceptamos, y para que obtenga la dirección IP nueva lo que tendremos que hacer es echar abajo o parar el adaptador de red, el adaptador ETH0, que es donde está configurada la dirección IP, y volverlo a levantar. Eso se hace con el comando if down de interfaz down ETH0, que es Ethernet 0, y ahora if up de interfaz up o arriba ETH0. Si ahora hacemos ponemos ifconfig, que es el comando de interfaz configuración, vemos que le ha asignado una dirección IP de la misma red, en este caso la 192.168.0.203. Las direcciones que asigna el router por DHCP pueden cambiar, lo cual en el caso de un servidor no nos interesa, porque si en el futuro queremos publicar el contenido que esté publicando el servidor Linux con la máquina virtual mediante Apache, tenemos que redirigir el puerto 80 para que el tráfico web se vaya a esta máquina cuando venga desde Internet a esta dirección IP, que es la pública. Pero si hacemos esa configuración en el router y la IP de la máquina va cambiando, tendríamos que estar entrando en el router y cambiando a qué dirección IP interna debe redirigir el tráfico del puerto 80 cada vez que la dirección IP cambie. Así que luego veremos cómo establecer una dirección IP fija en la máquina y que no esté cambiando cada vez que, por ejemplo, el router se reinicia o cuando sea. ¿Vale? Cómo establecer una dirección IP fija. Pues bien, ya lo que nos queda es instalar las herramientas de administración remota que nos van a permitir administrar el servidor desde nuestro equipo sin necesidad de estar accediendo a la consola de la máquina. Vamos a verificar antes algo que no hemos hecho, y es primero que tenemos conectividad con el servidor en la dirección IP que le ha asignado por DHCP 192.168.0.203. Veis que ya llegamos al servidor con esta nueva IP que tiene ahora de la misma red, y si ponemos en el navegador la dirección, vemos que ya nos devuelve un resultado. Como si recordáis, cuando instalamos las opciones del servidor, decidimos que queríamos instalar las funcionalidades de servidor OpenSSH, que es lo que nos va a poder permitir acceder a él remotamente por el protocolo SSH
para administrarlo y subir ficheros utilizando Secure Copy o SCP. Y además seleccionamos el paquete LAMP, que como ya hemos comentado son las siglas o la abreviación de Linux, Apache, MySQL y PHP. En el siguiente módulo profundizaremos en la configuración de LAMP, de MySQL, Apache y PHP, lo que nos va a permitir que el servidor aloje páginas web dinámicas, no estáticas. Las páginas estáticas son las que no cambian en función de lo que el usuario interactúa con ellas, únicamente permiten pasar de enlaces y mostrar imágenes o animaciones, pero fijas, y las páginas dinámicas basadas en algún lenguaje de programación tienen cierta inteligencia que permite pues que la página responda en función de las acciones del usuario. Además, facilitan mucho la gestión del contenido de la página web, puesto que en lugar de ser ficheros planos, como puede ser un documento de texto en formato de Word o un documento PDF, que es algo estático, que si se quiere actualizar el contenido hay que subir una nueva versión con el contenido modificado. Existen programas como WordPress, que son gestores de blogs o páginas web, que poseen una interfaz de administración que permite la actualización de los contenidos de la página de forma muy sencilla, con distintos usuarios que acceden a una parte de administración en la que crean noticias o páginas, añaden fotos muy fácilmente, pero bueno, eso lo veremos en el siguiente módulo. De momento vamos a descargar el PuTTY, que es el cliente de SSH. Lo podéis hacer desde el enlace que está en el PDF que tenéis como material suplementario en esta lección. Debéis descargar la versión para x86 del PuTTY-exe y os recomiendo que lo copiéis en el disco duro de vuestro ordenador en la ubicación C Windows /System32, puesto que estando ahí lo podéis invocar desde cualquier directorio o en la línea de comandos desde, por ejemplo, cuses Alberto, que no es donde en realidad está el fichero. Yo ya lo tengo copiado, pero bueno, pues sería cuestión de pegarlo. Lo voy a pegar en el escritorio para que veáis cómo se desbloquea la ejecución del mismo. ¿Vale? Eso lo deberéis hacer en la ubicación del System32. Y ahora podríamos, escribiendo aquí PuTTY y la IP, o desde aquí, por ejemplo, escribir PuTTY, y voy a copiar la dirección IP y pegarla, y como veis nos pide usuario y la contraseña temporal, y esto sería lo mismo que esto. Lo que ocurre es que estamos accediendo remotamente. Si hacemos, por ejemplo, if config, veis que la dirección IP es la misma. Estamos accediendo remotamente. El segundo programa es WinSCP. Es también gratuito y lo podéis descargar desde la página pinchando en Download y el paquete de instalación. Descargáis el paquete de instalación y lo instaláis. Yo ya lo tengo instalado y por lo tanto lo que tendría que hacer es crear una nueva sesión a la IP podemos poner ya directamente el usuario y aguardamos. Cuando pinchemos en ella dos veces nos pedirá guardar la clave de cifrado del servidor,
porque es la primera vez que conectamos. Seguramente, al ser la primera vez que conectabais desde PuTTY, también os lo habrá pedido. Decimos que sí, escribimos la contraseña y, como veis, esto es el contenido del servidor. Por ejemplo, si nos vamos al directorio raíz, veis que vemos aquí los directorios y subdirectorios. Podéis cambiar la vista. Estas son las opciones. Podemos poner en forma de iconos. Podemos poner una vista de lista. Podemos poner una vista de detalles. Esto se ve así porque yo he elegido que me lo muestre como explorador de Windows en lugar de como Commander a la hora de instalarlo. Pero el contenido es el mismo. Si queréis, vamos a comparar. Nos vamos al directorio raíz y escribimos ls o ls-la para ver el contenido de este directorio y veréis que es exactamente lo mismo que hay aquí: directorio bin, boot, dev. ¿Vale? Con este tipo de interfaz estáis mucho más familiarizados. Pues bien, lo siguiente que vamos a hacer es modificar el fichero de configuración de la interfaz de red para que, en lugar de recibir la dirección de forma dinámica del router, del servidor de DHCP que tiene el router ADSL, que en este caso le ha dado esta dirección, la marquemos, por ejemplo, la misma para que sea fija y no varíe. Esto lo hacemos modificando dentro del directorio /etc el fichero network, dentro del subdirectorio network el fichero interfaces. Bien, pues vamos a network, doble clic y entramos, y sobre interfaces lo editamos. El fichero está ahora puesto como auto y DHCP y deberemos escribir lo siguiente. Lo voy a poner en modo texto para que podáis copiar y pegar. Bien, pues sería copiar esto y pegarlo aquí. De momento no lo voy a borrar, simplemente voy a añadir la almohadilla delante para comentar estas líneas y que no las tenga en cuenta a la hora de recoger la configuración. Bien, 203, guardamos, nos pide la contraseña otra vez y ya está modificado. La próxima vez que encendamos el ordenador, o si lo reiniciamos, recibirá esta dirección IP en lugar de serle asignada una de forma dinámica. Pues bien, ya tenemos el servidor instalado, accesible y con el Apache funcionando. En el siguiente módulo vamos a tratar la configuración de PHP, que es el lenguaje de programación, de la instancia de base de datos MySQL, que utilizan la mayor parte de los programas basados en LAMP, y montaremos WordPress. Vamos allá.